En el pequeño pueblo de Liria, nadie comprendía la obsesión del coleccionista. Decían que estaba loco, que hablaba con el viento o que perseguía fantasmas de luz. Pero él solo sonreía y se marchaba cada madrugada, antes de que el gallo cantara, con una linterna tenue que apenas apartaba la sombra del camino. Sus pasos se perdían entre los senderos cubiertos de rocío, donde todo aún dormía. El silencio era tan profundo que podía escuchar su propio corazón latiendo, acompasado al murmullo del mar que aguardaba abajo, invisible entre la niebla. Subía hasta el acantilado más alto y en la soledad de la bruma desplegaba sus frascos de cristal. Los colocaba uno a uno sobre las rocas húmedas, como un ritual aprendido del tiempo. Cada frasco esperaba quieto, transparente, dispuesto a capturar el instante en que la oscuridad cedía su lugar. Sus manos, arrugadas pero firmes, sostenían el primer frasco con la devoción de quien sostiene un corazón. Entonces el sol, aún tímido, se asomaba entre las nubes y el coleccionista dejaba que la primera luz del mundo cayera dentro. Esa claridad dorada danzaba por un instante, viva, contenida, como un milagro atrapado. Cada amanecer era distinto, algunos suaves como un suspiro, otros ardientes como un incendio silencioso. Pero todos le hablaban, todos le recordaban que, a pesar de la noche, la luz siempre vuelve. A veces el coleccionista conversaba con el viento, le contaba sus miedos, sus recuerdos, las promesas que nunca cumplió. Y el viento, cómplice, respondía con un murmullo leve, llevando sus palabras hacia los valles dormidos, hacia pueblos lejanos donde quizá alguien, alguna vez, las escucharía. Con el tiempo comprendió que no coleccionaba amaneceres, coleccionaba instantes de fe, trozos de esperanza, fragmentos de la vida que el mundo deja caer cuando duerme. Cada frasco guardaba no solo luz, sino un recordatorio silencioso, que siempre, en algún rincón del cielo, alguien, alguna vez, está volviendo a empezar. Un día, el sol no apareció. El cielo amaneció cubierto de un gris espeso, sin horizonte ni reflejos. La oscuridad se aferró a las montañas como un presagio, y el coleccionista sintió, por primera vez, un vacío que no podía contener en sus frascos. Caminó durante días, sin rumbo, buscando aunque fuera un hilo de luz que confirmara que el mundo seguía despierto. Pero todo permanecía inmóvil, como si el tiempo mismo hubiera olvidado avanzar. Los pájaros callaban, los ríos dormían, y su linterna apenas iluminaba un paso más allá de sus pies. En medio de aquel paisaje sin amanecer, encontró a una niña sentada junto al camino. Sus ropas estaban empapadas y en sus manos temblaba una vela apagada, casi derretida. El coleccionista se detuvo, sorprendido, y preguntó con voz cansada: ¿por qué lo intentas si el sol no va a salir? La niña levantó la mirada. Sus ojos reflejaban algo que él había olvidado: esperanza. Porque alguien tiene que recordarle cómo hacerlo, respondió. El coleccionista observó cómo ella protegía la pequeña llama del viento con sus manos, y en ese instante lo comprendió. Los amaneceres no nacen del cielo, sino de quienes siguen esperando. De quienes, incluso en medio de la noche más larga, guardan una chispa encendida dentro del pecho. Entonces, con una sonrisa leve, el coleccionista abrió uno de sus frascos vacíos. La niña acercó su vela, y juntos dejaron que aquella débil luz entrara. El cristal se iluminó suavemente, como si recordara lo que era ser amanecer.
y aunque el sol aún no volvía, el hombre sintió que algo había despertado en su interior. Quizás el secreto no era capturar la luz, sino aprender a encenderla cuando el mundo la olvida. Un día, el sol no apareció. El cielo amaneció cubierto de un gris espeso, sin horizonte ni reflejos. La oscuridad se aferró a las montañas como un presagio, y el coleccionista sintió, por primera vez, un vacío que no podía contener en sus frascos. Caminó durante días, sin rumbo, buscando aunque fuera un hilo de luz que confirmara que el mundo seguía despierto. Pero todo permanecía inmóvil, como si el tiempo mismo hubiera olvidado avanzar. Los pájaros callaban, los ríos dormían, y su linterna apenas iluminaba un paso más allá de sus pies. En medio de aquel paisaje sin amanecer, encontró a una niña sentada junto al camino. Sus ropas estaban empapadas y en sus manos temblaba una vela apagada, casi derretida. El coleccionista se detuvo, sorprendido, y preguntó con voz cansada: «¿Por qué lo intentas si el sol no va a salir?». La niña levantó la mirada. Sus ojos reflejaban algo que él había olvidado: esperanza. «Porque alguien tiene que recordarle cómo hacerlo», respondió. El coleccionista observó cómo ella protegía la pequeña llama del viento con sus manos. Y en ese instante lo comprendió. Los amaneceres no nacen del cielo, sino de quienes siguen esperando. De quienes, incluso en medio de la noche más larga, guardan una chispa encendida dentro del pecho. Entonces, con una sonrisa leve, el coleccionista abrió uno de sus frascos vacíos. La niña acercó su vela, y juntos dejaron que aquella débil luz entrara. El cristal se iluminó suavemente, como si recordara lo que era ser amanecer. Y aunque el sol aún no volvía, el hombre sintió que algo había despertado en su interior. Quizás el secreto no era capturar la luz, sino aprender a encenderla cuando el mundo la olvida. De regreso en casa, el coleccionista caminó por el estrecho sendero que conducía a su cabaña, con el cansancio de quien ha visto demasiado y aún no ha aprendido a olvidar. El aire olía a lluvia, y cada paso resonaba sobre la madera húmeda del porche. Dentro, todo permanecía igual. Las paredes cubiertas de sombras doradas, los estantes repletos de frascos de cristal que dormían en silencio. Encendió una vela y recorrió con la mirada su galería de amaneceres. Cada frasco contenía una historia. Uno brillaba con tonos rosados, otro con reflejos de fuego, otro apenas con un destello pálido como un recuerdo que se niega a desaparecer. Era un museo del tiempo, una colección de instantes que ya no le pertenecían. Pero había uno distinto. Estaba al fondo, cubierto de polvo, con una pequeña etiqueta amarillenta que llevaba una fecha grabada a mano. La fecha de su gran pérdida. Aquel amanecer nunca lo había abierto, ni siquiera lo había tocado desde entonces. Temía hacerlo, temía que al abrirlo la luz lo devolviera al dolor que tanto había tratado de encerrar. Esa noche el viento se levantó con fuerza y silbó entre las rendijas de la casa. Los frascos comenzaron a vibrar, uno tras otro, desprendiendo un resplandor suave que llenó la habitación. Era como si los amaneceres quisieran hablar, como si le recordaran que la luz, cuando se encierra demasiado tiempo, también busca escapar. El coleccionista tomó el frasco del recuerdo prohibido. Sus manos temblaron al girar la tapa. Un haz dorado emergió lentamente, tibio, sin herir. Dentro de aquella claridad vio rostros, sonrisas, la voz que había creído perdida. Y en lugar de tristeza, sintió paz. Comprendió, al fin, que la luz no se guarda eternamente, que incluso los recuerdos más dolorosos pueden convertirse en faros si se comparten. Esa noche abrió las ventanas y dejó que todos sus amaneceres salieran al mundo.
Las luces flotaron hacia el cielo, como pequeños soles buscando nuevos horizontes. Y por primera vez, el coleccionista no sintió que perdía algo, sintió que lo estaba devolviendo. Con los años, el tiempo dejó arrugas en su piel y un leve temblor en sus manos. Pero sus ojos seguían buscando el horizonte con la misma pasión que en su juventud. Cada amanecer vivido le había enseñado que la luz no pertenece a quien la atrapa, sino a quien la deja brillar. Subió por última vez al acantilado más alto, el lugar donde había esperado tantas veces que el mundo despertara. El viento rozaba su rostro con suavidad y la bruma parecía rendirle homenaje. En sus manos sostenía el frasco de cinta negra, aquel que había guardado desde su pérdida más profunda, el que había temido abrir durante décadas. «Hoy te devuelvo lo que nunca fue mío», susurró con voz firme, aunque quebrada por la emoción. Con cuidado rompió el sello. Un destello dorado escapó del frasco y, en un instante, iluminó las nubes, las montañas y el mar. La luz danzó en su rostro, recorriendo cada arruga, cada recuerdo. El aire vibraba con la energía de los amaneceres acumulados, y la bruma se transformó en un río de oro líquido que parecía sostener el cielo. Su silueta comenzó a desvanecerse lentamente hasta que ya no quedó nada de aquel hombre que había coleccionado amaneceres. Solo la luz permaneció, llenando cada rincón del mundo con su calor y su claridad. Comprendió finalmente que la luz no se posee, no se encierra ni se colecciona, se comparte, se entrega, se deja fluir, como los recuerdos, como la esperanza, como la vida misma. Y en ese último instante, mientras el sol rompía las sombras de la madrugada, el coleccionista dejó de ser hombre y se convirtió en amanecer eterno. Un faro invisible que seguiría despertando corazones mucho después de que nadie lo recordara. Dicen que algunos amaneceres duran más de lo normal, que el sol parece dudar antes de elevarse, como si disfrutara unos segundos más de silencio antes de despertar al mundo. Hay quienes aseguran ver, entre las nubes teñidas de oro y fuego, la silueta de un hombre sentado al borde del horizonte. Sus manos parecen sostener la luz, pero ya no la encierran. La dejan fluir, libre, como un río que no conoce fronteras. Algunos lo llaman mito, otros milagro. Pero los que han sufrido, los que han perdido algo irreemplazable, juran que en esos amaneceres sienten una presencia cálida, invisible, como si alguien susurrara al oído que el dolor no es el final, sino el principio de una nueva claridad. Los niños le han puesto nombre, el guardián del amanecer. Los ancianos, en cambio, dicen que es la memoria de la luz, una fuerza que recuerda al mundo que la belleza no se extingue, solo cambia de forma. Hoy, los amaneceres infinitos ya no están guardados en frascos de cristal, viven en las miradas de quienes aprendieron a verlos, en los corazones que aún se conmueven ante un rayo de sol que rompe la niebla, en aquellos que, incluso en la oscuridad, siguen creyendo que cada día puede volver a empezar. Porque la esperanza nunca muere, solo espera, como el amanecer, a que alguien la mire y la reconozca. Y en el primer destello de cada mañana, cuando el mundo parece renacer, aún puede escucharse un eco lejano, el eco de la aurora, el suspiro del hombre que un día quiso atrapar la luz y terminó convirtiéndose en ella.
coleccionista de amaneceres nos enseñó que la verdadera luz no se atrapa, se cultiva. No nace del sol, sino de las pequeñas decisiones que tomamos cuando todo parece oscuro. Cada amanecer es una oportunidad silenciosa, un recordatorio de que incluso tras la noche más larga, algo o alguien volverá a brillar. El coleccionista no buscaba poseer la luz, buscaba comprenderla. Y en ese viaje descubrió que la claridad no viene del cielo, sino del alma dispuesta a mirar más allá del miedo. ¿Y tú? ¿Cuándo fue la última vez que esperaste la luz sin saber si llegaría? ¿Has sentido alguna vez que la oscuridad tenía algo que enseñarte? La oscuridad entonces deja de ser un enemigo. Es solo el preludio, el escenario donde la esperanza aprende a encenderse por sí misma. Porque solo quien ha conocido la sombra puede valorar de verdad el primer destello del día. ¿Y si los amaneceres que buscas no estuvieran fuera, sino dentro de ti? ¿Y si la fe fuera, en realidad, la linterna con la que caminamos hacia nuestra propia luz? Así que, cuando veas un amanecer, no lo observes solo, míralo con el corazón. Guárdalo en tu memoria, en tu respiración, en tus promesas. Y cuando el mundo parezca apagarse, deja que ese recuerdo te ilumine desde dentro. ¿A quién le regalarías un amanecer hoy? ¿A quién le ofrecerías un poco de tu luz sin pedir nada a cambio? Quizá eso era lo que el coleccionista siempre quiso enseñarnos, que los frascos, la luz, el acantilado eran solo símbolos. Lo importante no era atrapar amaneceres, sino aprender a ser uno. Porque la verdadera luz no se guarda, se comparte. Y mientras haya alguien dispuesto a creer, el amanecer nunca dejará de volver.